Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. ¿Cuál fue el propósito de construir ese tabernáculo, ese templo itinerante, cuando nuestros antepasados salieron de la esclavitud egipcia? Bueno, si uno sigue la narrativa de la Torá, la instrucción del Mishkan viene después de varios episodios. Nuestros antepasados salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, reciben la Torá. Moshe tarda en bajar de monte Sinaí. Nuestros antepasados le dicen a Aarón: ¿qué pasó con Moshe? Nosotros necesitamos algo que represente lo que está pasando. Y de alguna manera sale un becerro de oro. Nuestros sabios dicen que no lo hicieron, simplemente tiraron oro a las llamas y ahí se formó un becerro de oro y empezaron entonces a adorar a ese becerro, diciendo: este es el Dios que te sacó de Egipto. La verdad es que ni siquiera sabemos si el becerro era una representación de Moshe o una representación de Dios, pero obviamente necesitaban algo tangible, eso de creer en un Dios que no puedes tocar, que no puedes ver y que hasta te da miedo escuchar. Y especialmente cuando Moshe tardaba en regresar del monte Sinaí, los hizo sentir muy inquietos. Y recordaban que en Egipto no era así, en Egipto se podían ver las cosas. Entonces, después de que se elimina a todos aquellos quienes hicieron el becerro de oro danzando frenéticamente alrededor de él, Dios decide: hay que hacer un Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? Es una casa de Dios. Claro, en el desierto era algo portátil, entonces no estaba hecho de ladrillos, era algo que se podía erigir y luego desmontar y cargar nuevamente. Y así lo hicieron durante 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué es el sentido del Mishkan? ¿Es esa una concesión porque nuestros antepasados necesitaban algo tangible, ver algo? ¿O el Mishkan es algo diferente? Bueno, el Mishkan se convierte eventualmente en el Beit HaMikdash. O sea que no se trata tan solo de tener algo tangible, es algo diferente. Y hay diferentes interpretaciones de nuestros sabios. Primeramente vemos de que el Mishkan tenía que estar situado cuando acampaban en el medio del campamento. O sea, había tribus adelante, detrás, a los lados, y el Mishkan estaba en el medio. Porque Dios, la casa de Dios tenía que ser el centro del campamento del pueblo judío. Era de alguna manera como retener la presencia de Dios. Rav Soloveitchik decía de que irse del monte Sinaí fue muy difícil, porque habían experimentado en ese lugar algo que jamás se repetiría en la historia de la humanidad, e irse de ahí crearía entonces un enorme desplome espiritual. Entonces el Mishkan sirvió para mantener eso vivo. Según Ramban, Dios reveló su voluntad en el monte Sinaí, pero continuaba revelando su voluntad en el Mishkan también. Ahí había un cajón, un arca, donde estaban las dos tablas de la ley, habían cherubines, y se escuchaba la palabra de Dios. Dios continuaba dando instrucciones después de eso. O sea que el monte Sinaí, lo que ocurrió ahí, no fue un evento puntual, tuvo continuidad a través del Mishkan y eventualmente a través del Beit HaMikdash. Pero en el segundo Beit HaMikdash, dicen nuestros sabios, ya el arca había desaparecido. No sé, ustedes vieron seguramente la película de Spielberg, pero había un problema con ese arca. En el segundo Beit HaMikdash, las tablas de la ley ya no se encontraban más. Entonces, ¿de dónde venía la palabra de Dios? Bueno, dicen nuestros sabios, el Sanedrín entonces era la continuidad. Antes se escuchaba la voz de Dios directamente, ahora era a través del Sanedrín. Y a través de todas las edades, los eruditos han continuado no tan solo interpretando la Torah, sino que generando nuevas cosas también basadas todas en las reglas básicas de la Torah. Rav Soloveitchik decía de que cada vez que uno lee la Torá en la sinagoga, lo que está haciendo en realidad es revivir
lo que pasó en el monte Sinaí. Ahí estaba todo el pueblo judío. Bueno, en todas las sinagogas, al mismo tiempo, el mismo Shabbat se lee la misma cosa. Estamos reviviendo el monte Sinaí. Pregunta, ¿tú crees que Dios todavía se comunica con nosotros? ¿Que los eruditos actuales son capaces de interpretar y de generar nuevas ideas en el judaísmo? ¿O estamos en una etapa ya muy alejada de lo que ocurrió en el monte Sinaí y somos huérfanos de todo ello? Claro, hay muchos quienes dicen que las generaciones pasadas estaban más cerca a Dios y nosotros nos hemos alejado. Pero por otro lado, creo que es una realidad en los Estados Unidos y especialmente en Medinat Israel. Hay un resurgimiento extraordinario del estudio de la Torá. O sea que los herederos de Rabbi Akiva, los herederos del Sanedrín anterior, los herederos de Rabbeinu Tam, los herederos de Rambam, los herederos de Rabbi Yosef Karo, todavía siguen vivos hoy y la Torá tiene continuidad a través de ellos. Entonces, por un lado, la casa de Dios ya no está más en su manifestación física, pero se escucha la palabra de Dios a través de sus intérpretes. ¿Cómo se va a reconstruir el Beit HaMikdash después de su destrucción un par de 2000 años atrás, en el año 70 de la era común? ¿Cómo se va a reconstruir? Muy difícil, porque se requiere una pará adumá, una vaca bermeja, para purificarnos a todos. Se requiere Kohanim que puedan de alguna manera certificar de que son realmente Kohanim sin interrupción a través de todas las edades. Se requiere un hecho milagroso para que se reconstruya el Beit HaMikdash. Entonces, por un lado, decimos, Anima amin be'emunah shleima, beviat HaMashiach, sheyibane Beit HaMikdash bimera beyameinu, que se reconstruya el Beit HaMikdash en nuestros días. Pero eso tiene que ser un acto milagroso. Y creo que deberíamos de dejarle a Dios decidir cuándo se haga eso. Mientras tanto, debemos de estudiar y asegurar de que cada uno de nosotros sea potencialmente un intérprete de la Torá auténtica, recibiendo un mensaje directo de Dios.